Dios les bendiga, buenas noches a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión en vivo de nuevamente unas charlas doctrinales que estamos dando inicio. Esta vez vamos a tratar el tema de la fe y la salud, un tema que es también un poco controversial. Hay algunas opiniones que se discuten todavía, pero esperemos que aprendamos algo esta noche. Mi hermana Sarita Quintero. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos están viendo. Pues gracias por estarnos sintonizando. Les invitamos para que compartan, para que nos den like, inviten a sus amigos para que también nos vean. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan pueden escribirnos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de las charlas. Saludamos a todo nuestro auditorio, esperemos que sea numeroso. Y saludamos a todos nuestros hermanos que están aquí. Y deseamos que juntos podamos aprender, que el Señor nos dé sabiduría para poder aprender un poquito de esto. Son temas pues difíciles, como dice el hermano, pero esperamos en Dios que podamos aprender algo nuevo en este día. Dios les bendiga. Mi hermana Gladys. Dios les bendiga a todos, hermanos, ya los extrañaba. Porque bueno, no pudimos estar un miércoles, luego hubo otra actividad y ya no se pudo realizar. Pero coincido con mis hermanos al inicio de la transmisión, como llegamos un poquito antes, estábamos comentando y yo creo que todos vamos a aprender. A mí se me hizo un tema interesante y pues quiero escuchar cosas que no conozco y también pues posiblemente para modificar cosas que a veces pensamos o pienso todavía, creo o practico. Entonces estas charlas es para eso, para que aprendamos, modifiquemos y cada vez seamos mejores hijos de Dios. Sí, la verdad sí, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta y algunas que nos han enseñado mal. Desafortunadamente nos han enseñado mal a cosas que por tradición se han aceptado, cosas que se han tomado en un sentido un poco fanatizado, la doctrina, pero pues queremos regresar al camino correcto, queremos regresar a lo que enseña las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Y con eso queremos comenzar, porque precisamente desde el Antiguo Testamento el Señor, nuestro Dios, el Creador de todas las cosas, le impuso leyes al pueblo de Israel. Le dio leyes que le servirían para la convivencia, pero también le dio leyes de sanidad y de higiene. Hay leyes para incluso que de tipo higiénico, ¿verdad? Que tenían que, por ejemplo, hacer un hoyo en el campo, lejos del campamento, lejos del lugar donde estaba acampado el pueblo de Israel. Tenían que hacer allá sus necesidades físicas, pero tenían que taparlas, cubrirlas, no nada más dejarlas así en el campo, porque ahora sabemos, ¿verdad?, que eso es malo, es dañino a largo plazo, provoca enfermedades, epidemias, y precisamente ahora con los conocimientos que se tienen de salud y de higiene, pues se reconoce cómo Dios les dio esta ley desde antes, con anticipación, y todo eso vemos como Dios procuraba la salud del pueblo del Señor. No solamente en las cosas que entendríamos como lógicas, ¿no? Por ejemplo, que no tuvieran relaciones entre familiares cercanos, que no tuvieran ciertas situaciones que eran pues definitivamente malas, dañinas, ¿no? La lepra, todo ese tipo de problemas que algunas decimos, pues, lógico, ¿no? Si una persona está enferma no debes de estar con ella, debe de apartarse, todo ese tipo de situaciones. Algunas son lógicas, pero algunas no. Algunos, la gente de aquel entonces no podía saber por qué Dios les prohibía estas cosas, pero ahora con el conocimiento que se tiene de las enfermedades, con el conocimiento que se tiene de las bacterias, de los virus, de tantas cosas que ahora las entendemos mejor, ahora entendemos muchas de esas leyes que estaban estipuladas en el Antiguo Testamento. Había, por ejemplo, la prohibición de comer cerdo. No solamente el cerdo, sino todos los animales que no eran rumiantes y que tuvieran
la pezuña hendida, si no caían en esa categoría, pues estaban prohibidos. El cerdo, aunque tiene la pezuña hendida, no es rumiante. Entonces el cerdo estaba prohibido. Y hoy en día, pues mucha gente come carne de puerco, pero sí sabemos que se tiene que tener ciertos cuidados al prepararla. Se tiene que cocer perfectamente, incluso el animal, desde que se cría, desde que se va desarrollando, se le debe de dar ciertos cuidados para que no adquiera algunas enfermedades que van a terminar afectando al consumidor. Entonces, para Dios fue simple, simplemente no coman cerdo. Fue algo así como que tajante, directo y sano. Sano porque incluso aunque esté bien cocida la carne de puerco, muchos tenemos la costumbre, por lo menos aquí en México he oído mucho eso, de que si te hicieron una cirugía, si tuviste alguna herida fuerte, si tuviste algunas enfermedades, no debes de comer cerdo hasta que estés sano, porque entonces no sanas pronto. Dicen, la carne de cerdo es mala. Dicen, eres malo como la carne de puerco. Se formó ese dicho precisamente porque se considera la carne de cerdo dañina en cierto aspecto. Cuando está sano y se prepara bien, pues Dios te permite que Dios no, sino que la gente o los doctores te dicen que puedes comerla. Ya en el Nuevo Testamento se declararon pues liberados de la ley del Antiguo Testamento. Podemos comer de cualquier alimento, pero ahora ya tenemos leyes de sanidad declaradas por los gobiernos que protegen a la población y permiten que podamos comer ciertos alimentos bajo ciertas restricciones. Otro alimento, por ejemplo, es el de los mariscos. Los mariscos también estaban prohibidos. El pueblo de Israel solamente podía comer pescado que tuviera aletas y cola y escamas. Si no cumplía con esos 3 requisitos, no podía comerse. Un pulpo no tiene aletas, no tiene escamas. Un camarón tiene escamas, pero no tiene cola, no tiene O sea, quedaban fuera del menú del pueblo de Dios alimentos como los camarones, los mariscos, los mejillones, la jaiba, todo ese tipo de comida no se podía comer. Ahora entendemos que hay, por ejemplo, cuando hay una temporada de marea roja, cuando hay una marea roja que es una alga microscópica que entra en estos animales, si tú llegas a comer esos animales te intoxicas, te hacen daño. Entonces, por eso les digo, para Dios fue rápido el asunto, simplemente no lo coman y ya. No me pregunten por qué, lo van a entender después y ahora lo entendemos. Ahora ya sabemos que bajo ciertas condiciones, bajo ciertas reglas de sanidad, de preparación de alimentos limpios, podemos comerlos. ¿Cómo ven? Sí, porque las costumbres cambiaron mucho, los hábitos, las formas de comer las cosas cambiaron. Y también ver que esos alimentos también son muy delicados y se descomponen bien pronto, ¿no? No duran mucho tiempo, su cuidado así es extremo, tiene que estar en hielo, tiene que estar en algo muy frío para que no se echen a perder. Entonces es algo muy delicado, que también yo creo que eso tiene que ver el por qué el Señor no lo permitía, ¿no? O sea, en aquel tiempo no tenían hielo, refrigeradores, no tenían nada. ¿En cuánto tiempo podían estar buenos esos alimentos? Yo creo que muy poco tiempo podían durar. Horas. Sí, horas. Porque Y tampoco... Si compras y llegas a tu casa y lo dejas un buen tiempo, ya no puedes comer. Sí, se echa a perder muy pronto. Entonces yo creo que también era una forma de prevenirlos, de protegerlos de este tipo de alimento. Y ahora tenemos muchos medicamentos, tenemos muchas cosas que nos ayudan en las enfermedades. En aquel tiempo no tenían nada, entonces pues era mucho más difícil poder curarse una enfermedad estomacal o una alergia o algo que le sucediera por los alimentos. Yo creo que eran casi mortales las enfermedades. Ni la sintomatología, ¿no? Digo que ni la sintomatología se conocía de lo que sentían las personas cuando se intoxicaban posiblemente, ¿no? Ahorita yo estaba recordando algo. Comúnmente cuando se come mariscos, ya sea en un lugar donde los preparan o en casa, atrae mucho a las moscas. El olor, que también las moscas pueden ser un foco de infección
si no se tiene cuidado con las heces también en ese tiempo que no había a lo mejor un baño en particular, o sea, cómo todo cambia, o hablar de estas cosas para entender el contexto en el que en ese tiempo se vivía cuando se empezaron a establecer este tipo de leyes, de criterios. Y yo anotaba aquí algo importante, creo que tanto en esa época como ahora con lo que vamos a hablar, tiene que ver con factores o ámbitos que es la salud, pero también tenía implicaciones morales que se establecían, que tenían que ver con la cultura de ese lugar y también con lo religioso, que también tenía que ver con lo que sabían que venía de parte de Dios y que eran estatutos que se debían de cumplir, así como los hábitos alimenticios. Yo tuve la posibilidad hace algunos años de ganarme una beca y de ir al país de Israel. Estuve un mes y bajé de peso por el tipo de alimentación y no comí cerdo, o sea, todo ese tiempo no comí cerdo. Y tanto en los horarios, a mí me llamó mucho la atención. La gente allá, es raro ver a una persona gordita, no hay gente obesa, y a mí me llamó mucho la atención porque toda la cuestión que a veces se les preguntaba es una cultura completamente diferente y tiene que ver porque todo se relaciona. Los hábitos alimenticios son parte de la cultura. El mexicano, o al menos hablo por mí, comemos por sabor, no por salud. O sea, es muy difícil cambiar una dieta, algo nutritivo, ser body friendly, o sea, porque no estamos habituados, culturalmente comemos por sabor, rico en grasa, ¿no? Garnachas. Entonces, esto tiene que ver con la cultura de cada lugar. Entonces, hablando de la raíz de todo esto, pues ahora en nuestros tiempos, en el hoy y en nuestra cultura, en nuestro país, pues habrá que ver. Por eso decía yo, hay mucho que cambiar, mucho que aprender en todos los ámbitos que acabo de mencionar. Sí, y esto es definitivamente, ¿por qué estamos hablando de la comida? Porque estamos hablando de la salud y de la previsión de Dios, porque una persona come mariscos y se enferma, se pone, si es cristiana, se pone a orar, Señor, sáname, me estoy muriendo, ya quiero que pare esto, ¿no? Y es una enfermedad terrible, ¿no? Va al baño y si no toma algún medicamento o si no toma algún bactericida o algo que mate la infección, pues definitivamente esa persona puede morir así. Lo que decías, en aquel entonces no existían medicamentos, no existían desinfectantes para preparar los alimentos, no existían muchas cosas que hoy existen y que evita que nos enfermemos, porque al enfermarnos, pues ¿a quién acudimos? Los cristianos acudimos a Dios, y el pueblo de Israel iba a acudir a Dios, y entonces Dios les iba a decir, pues ¿cómo les iba a decir? No, pues están enfermos porque comen lo que yo les dije que no comieran, o sea, no coman esto porque les va a hacer daño. Además, cuando Dios dio estos estatutos, ellos estaban vagando por el desierto. Entonces no tenían un hogar establecido como tal, ni un lugar donde ir al baño, como lo conocemos ahora. Y al estar ellos peregrinando, pues donde iban caminando iban haciendo sus tiendas. Entonces por eso Dios cuidaba de su pueblo para que no hicieran nada que les ocasionara enfermedades. Porque con uno que se contagie, por ejemplo, lo que usted decía, una diarrea fuerte, es fácil que contagies a los demás o que los demás hayan comido lo que tú comiste y también se enfermen. Entonces, en esa previsión, en ese cuidado que Dios tiene para su pueblo, es que les dio estas leyes. Ahorita que dijiste lo de estando durante el desierto, en ese tiempo que estuvieron 40 años que anduvieron en el desierto, sí les dio una vez una diarrea bien fuerte, cuando empezaron a murmurar, porque solamente comían maná, comían ese pan que descendía del cielo, que parecía como semillas, y ellos iban en las mañanas, recogían, preparaban con ese un alimento que era una especie de pan, y dicen que sabía como hojuelas con miel, y pues eso era su único alimento. Llegaron a fastidiarse de un alimento que no tenían que trabajar por él, que Dios se los daba, y se fastidiaron y empezaron a decir, ay, cuando comíamos carne, cuando comíamos cebollas, y empezaron a murmurar contra Dios porque no les daba carne. Y dice, ¿quieren carne? O sea, ahí es donde vemos cómo Dios era bueno, es bueno Dios, y cuando Dios te dice nada más come esto, es porque si Dios te lo dice es porque eso es lo bueno para ti.
ya sea por salud, por obesidad, por problemas futuros cardiovasculares, por lo que sea, Dios te dice, ya no comas eso, vas a comer nada más esto. Cuando Dios te mete a un ayuno o te mete a un ayuno de ciertos alimentos, pues respeta esa decisión de Dios. A mí me ha tocado pasar varios tipos de situaciones en mi vida en las cuales Dios te restringe tu comida y te determina una dieta y te la tienes que aguantar, ¿no? A pesar de que ves que tu familia está comiendo otra cosa y te dices, ay, se me antoja. No, tú tienes que saber, es Dios el que me está. Tengo que ser fuerte y tengo que aceptar que es Dios el que me está determinando mi dieta y debe de ser por mi bien, por mi salud y porque Dios me ama. Entonces el pueblo de Israel empezó a murmurar y Dios les manda las codornices. Llegan las codornices y todos comen carne, pero comen carne con gula, o sea, comen hasta, dice que hasta se les salía de las narices, pues sí que estaban comiendo tanta que tosían, estornudaban y se les salía por la nariz, ¿no? Y dice, pues estaban contentos porque por fin comían carne, pero les dio una diarrea y una mortandad que fue terrible la mortandad después de esos alimentos. Vivían en un lugar desértico, no tenían suficiente agua, o sea, en su cuerpo, porque sí Dios les daba de beber. Pero me refiero a que el ambiente no era el propicio para ese tipo de comida, pero ellos quisieron eso y ya después... Estaban en una dieta blanda y de repente comen como desesperados, ¿no? Porque a lo mejor pudieron levantar las codornices, guisarlas y comerlas, pero les pasó como el primer día que llegó el maná, les dijo el Señor, nada más lo que se vayan a comer, pero siempre la avaricia, ¿no? ¿Qué tal si mañana no hay? Recogen de más y al otro día ya estaba agusanada. Entonces, lo mismo pasó cuando llegan las codornices, querían hasta saciarse, cuando pudieron esperar, a lo mejor Dios le hubiera mandado otro tipo de alimento, ¿no? De carne. O secar la carne. Exactamente. Salada, cecinita de codorniz. Pero no, quisieron comérsela toda, les da una mortandad. Dice la Biblia qué cantidad de gente cayó por ese salirse del orden divino. Entonces aquí vemos cómo Dios busca tu salud. Cuando nos prohíbe ese tipo de alimentos, prácticamente quedan eliminados del menú iguana, murciélago, no sé, ahorita que mencionamos el murciélago, pues precisamente de ahí ha surgido una pandemia que ahorita es la culpable de que estemos bajo ciertas restricciones regulatorias que nos evitan de que nos volvamos a enfermar, ¿no? O de que se extienda esa enfermedad, y todo por culpa de que alguien en su dieta incluyó, al menos es hasta ahorita donde tiene la investigación, alguien al parecer comió murciélago y ese murciélago venía infectado de un pangurín y bueno, ya conocemos la historia, el que quiera investigarla lo sabrá, y todo porque no quisieron respetar lo que Dios nos dice. Queremos probar cosas que no son para nosotros. Exóticas. Cosas exóticas, comidas exóticas. Y la Biblia pues sí dejaba bien claro cosas. Por ejemplo, no comerás grosura ni ninguna sangre, dice. Ni sangre ni grosura comeréis. Hoy sabemos la grosura, que es el gordo, ¿verdad? La grasa, pues no se debe de comer, es dañino. Provoca obesidad, problemas del corazón, tenemos dificultades para correr, para hacer nuestro trabajo, luego ya nos estamos cansando todo por el exceso de grasa que tenemos en el cuerpo, ¿no? Lo que decía mi hermanita hace un ratito, dice, fui a esos lugares, y esos lugares son los lugares donde tienen la dieta mediterránea que le llaman, consumen aceite de oliva, que ese aceite pasa por tu organismo y no se queda, muchos vegetales, muchos alimentos con mucha verdura, y las carnes pues son menos, es una cantidad menor. La mayoría comen pescado, esa es la dieta mediterránea, mayor pescado que carne de otro tipo, que carnes rojas. Entonces, cuando te dice la Biblia, no comas ninguna grosura, o sea, ¿cómo están previendo al problema que ahorita prevalece en todos los países, y en los países industrializados mayormente, del problema de la obesidad, ¿no? Hay países que están destinando recursos económicos fuertes
para tratar de luchar en contra de la obesidad infantil, porque ahora ya los niños ya están más obesos, a una edad en la que un niño pues corría, jugaba y estaba flaco. Yo de niño fui flaquísimo, porque no parábamos, todos jugábamos al fútbol en la calle, ¿no, hermano Carlitos? Todos andábamos en la calle, y hoy en día no puedes salir, estás con tu celular, pero ahí tienes tus papitas, tus chetos, tu échale, tu refresco y más, y la pizza. Puros alimentos grasosos. O sea, el problema no es comer eso, sino el problema es la cantidad que comes, ¿no? Ya está aquí mi hermano Alex. Dios les bendiga, hermanos. Pues ya listos aquí para comentar este tema que es muy interesante. Y lo único que quiero pues comentar de esto que están hablando en este momento es de que bueno, aquí hay un texto que está en Éxodo 23:19: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Estaba escuchando que hablaban de prohibiciones que Dios hacía, usted bien lo dijo, cosas que Dios no les daba una explicación en ese momento, no estaban capacitados para recibirla y no la iban a entender tampoco. Entonces Dios simplemente era tajante: no lo hagas. Yo recuerdo de un pastor que nos enseñaba también que había una ley en los judíos en el Antiguo Testamento donde decía que si tenían una ollita de barro y se le hacía alguna fisura, la tenían que romper. Y ellos no entendían por qué. Ellos decían, pues, o sea, tiene una fisura, pero no se sale el agua, es funcional, pero el mandato era rómpela. Tiempo después se supo que ahí quedaban algunos microbios, y si hacían una sopa, si hacían un guisado, podían enfermarse y entonces morir, porque no había antibióticos, no había medicamento, no había forma, no había algo para lavar y que se muriera el germen. Entonces, pues sí, los mandatos de Dios ahí estaban, y los que los obedecían vivían. Por eso Dios les decía, el que haga esto vivirá, ¿no? Porque pues resultaba en vida y en salud para ellos. Los que no lo hacían, pues la consecuencia era, pues se van a enfermar y se van a morir. También todo el cuidado que se llevaba a cabo cuando había algún leproso, ¿no? Aparte de que los apartaban del pueblo, tenían que ir a revisión cada cierto tiempo con el sacerdote, y todo lo que era su ropa, lo que dices que el jarrito cuarteado, todo lo que ellos hubieran usado, si era una lepra maligna, todo se quemaba. Y Dios también tenía ese cuidado, les enseñó, porque ellos no tenían médicos para ese tipo de enfermedades, y sin embargo Dios los protegía de todo a todo. Un comentario. Convendría un poco ampliar un poco lo de la sangre. No comerás la sangre, porque pues sí se come la sangre. Alguna gente se la come, ¿no? A lo mejor lo dije mal, ¿no? Sí se come la sangre. O sea, sí hay gente que come sangre en guisado y todo, y hasta pues dicen, es sabrosísima. Yo los he escuchado cuando hablan así con mucho antojo, ¿no? Pero bueno, aquí dice claramente que no comerás sangre, y alguna razón también tenía el Señor. Sí, es claro que vuelvo a hace ratito que estabas hablando, y también mi hermano Alex, a tratar de encuadrar este tema, porque muchos de nuestros hermanos estaban diciendo que no el tema era la salud, que no el tema era la fe. Pues es que el asunto es precisamente por ahí. Miren, hermanos, tenemos que tener discernimiento en cuál es el origen de nuestras enfermedades. ¿Y por qué hay mucha gente que va con el pastor? Ore por mí, me estoy muriendo, me siento muy mal, estoy enferma, tengo estos problemas. O tal vez ni le dice nada, ¿no? Simplemente dice, ore por mí, estoy muy enferma. Y casi siempre venimos viendo a determinadas personas que son casi siempre las mismas. Y otros están muy sanos, casi nunca vienen a pedirnos oración. Y otros, cuando ya no están enfermos de una cosa, están enfermos de otra cosa. Y otra vez está enfermo, y otra vez no vine al templo porque estuve enfermo. Y entonces la gente, pues nos preocupamos, ¿no? Y Dios se preocupa, porque claro, Dios nos ama. Entonces Dios nos da estas reglas de salud, estas reglas que tenemos que tener cuidado en una de las fuentes principales de nuestra salud, de nuestro vigor, de nuestro sostenimiento, de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, que es la comida, ¿no? Hace un tiempo, cuando estuve de pastor en un pueblito, un hermano que es
mis respetos, el hermano, siempre que le pedían que fuera a orar por algún enfermo, él se iba así fuera a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, las 5 de la mañana, lo levantaban y me dijo, dice, he estado orando por una persona, dice, pero no se compone, está mal, yo creo que tiene, dice, algún problema de demonios, dice, porque empieza a agitarse y se pone muy mal y se empieza a desesperar en la noche y me mandan a traer y voy a orar. Le digo, pues tráigala al templo, vamos a orar. Y la trajeron. En el momento en que la vi, me vi. Digo que me vi porque entonces entendí cuál era su problema, ¿no? Oramos por ella y todo, y empezó a agitarse y empezó a tener esos problemas ahí, empezó a sentir que se ahogaba y se estaba muriendo ahí, y ya terminábamos de orar todos, pero yo ya sabía que lo que necesitaba esa mujer no era oración, no necesitaba oración, necesitaba una corrección en su alimentación. Estaba obesísima, pero gordita, y pues se le iba la respiración, se le subía la presión, era lo que tenía, se le subía la presión y tenía reflujo. Entonces con el reflujo en la noche se acostaba a dormir, queriendo dormir tranquila, y en la noche se despertaba y sentía que se estaba muriendo y que los demonios la aprisionaban y que le hacían no sé qué, y mandaba a traer al hermano pastor, y el pobre hermanito iba a atenderla, a orar por ella. Y le digo, ¿sabe cuál es su problema? Le digo, ya que me la agarro aparte, y le digo, mire, usted tiene un problema, pero si no arregla ese problema, de nada sirve que oremos 20 pastores aquí por usted. Necesita arreglar su problema de alimentación, necesita arreglar los problemas que tiene de presión alta, necesita arreglar sus problemas que tiene de hacer un poco de ejercicio, porque usted nomás está ahí tirada en la cama porque está usted enferma, porque está posesionada de demonios, o porque no sé quién le está molestando, pero usted lo que necesita es salir y hacer ejercicio, trabajar su cuerpo, empezar a hacer que circule pues muchas cosas que tiene encima, ¿no? O sea, tiene un problema fuerte, y la señora no era de edad, o sea, estaba joven, tendría unos 40 años, pero ya tenía esos tipos de problemas, ¿no? Y te imaginas y dices, pues, ¿qué caso? No sé, Manuel, ¿cómo ves? Pero ¿qué caso tendría orar por una persona así cuando sabes cuál es el problema, ¿no? O sea, ahí es donde muchas veces vamos con el pastor y queremos que Dios nos arregle nuestros... No es cuestión de fe, es una cuestión de salud, una cuestión de hábitos alimenticios, es una cuestión de hábitos de salud, que debe de las personas tener en cuenta que están en la Biblia. O sea, en la Biblia Dios prevé estas situaciones, y para que no lleguemos a estos casos, pues tenemos que vigilar nuestra alimentación y tenemos que llevar una vida saludable, y eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Mencionabas la sangre, pues es otro de los problemas que también Dios nos está previendo, que no caigamos en este tipo de situaciones, y Dios nos prohíbe que comamos sangre por una situación no nada más de salud, sino una cuestión también espiritual, ¿no? Sí, hermano, es que aquí la línea es delgadita. Miren, hay veces, dando un ejemplo muy claro de lo que ha sucedido el COVID, hay gente que dice, es que yo tengo fe, no me voy a enfermar. No, la fe no funciona así. Hay gente que, como usted dice, una mala alimentación, un estilo de vida, pues se desvelan, bueno, no llevan una vida adecuada, ordenada en su cuerpo. Obviamente que se van a enfermar, eso es más que lógico. Es como, miren, les pongo este ejemplo hablando del COVID. Es como si la gente del Antiguo Testamento le dijera al Señor, ¿por qué voy a enterrar mi excremento? ¿Por qué? Si Dios me protege, yo creo que Dios me protege, entonces ¿para qué lo voy a enterrar? Pues obviamente que en la Primera o Segunda Guerra Mundial, no recuerdo, una de las causas de la muerte de muchos soldados es que iban y hacían sus necesidades en el mismo campamento, eso se secaba con el sol, al rato corría con el aire, ellos lo respiraban y mucha gente murió enferma. Entonces hay un pasaje de la Biblia que dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero el necio pasa y lo recibe. Es una línea bien delgada, como dice mi hermano Heriberto. Hay gente que sí, que va a la iglesia
y hermano, ore por mí, es que mire, tengo este problema de salud. Y en ocasiones es espiritual, ¿eh? El problema es espiritual. Hay gente que se enferma porque hay algún pecado oculto ahí, una falta de perdón. Regularmente yo lo he visto en falta de perdón, pero también hay enfermedades que son consecuencia de nuestra propia necedad. No nos cuidamos, no dormimos bien, no tenemos una buena alimentación, nos mojamos, salimos sin suéter y al rato vamos ahí con el pastor a que ore por nosotros, ¿no? Entonces aquí la idea es el de allá. Aquí la idea, hermanos, es que nosotros podamos tener, en su caso, tengamos cuidado de nuestra alimentación, tengamos cuidado de nuestra vida física, y en la medida que nosotros nos protejamos, pues vamos a honrar nuestro cuerpo, que es, al final de cuentas, es templo del Espíritu Santo. La fe no es ser arrojado, la fe no es ser valentón, la fe no es ser, a mí no me pasa nada, yo no me enfermo, Dios es el que me protege. No, eso es retar a Dios, eso es tentar a Dios. Es como Satanás: aviéntate del pináculo del templo. ¿No está escrito que los ángeles vendrán y no harán que tu pie tropece en piedra? Aviéntate. Y la respuesta del Señor la deberíamos de tener todos en la mente: no tentarás al Señor tu Dios. Esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Satanás. ¿Dios podía enviar a los ángeles a que cuidaran la integridad del Señor Jesucristo si se arrojara? Claro que sí, claro que la podían cuidar. Sin embargo, no iba a ceder ante la necedad de Satanás, ¿no? Hay mucha gente que se trunca en su ministerio, en lo que puede lograr para Dios, precisamente por la falta de cuidado. Entonces, esto que dice mi hermano Heriberto, ¿qué tiene que ver la fe con la salud, con la alimentación? Pues precisamente eso, que nosotros somos los primeros que tenemos que tener cuidado de nuestra alimentación, de nuestra salud, porque en la medida de eso vamos a tener una mejor calidad de vida. Y al ratito, no todos enfermos, todos diabéticos, todos hipertensos, todos malos del corazón, todos con COVID, pues ahora le echamos la culpa a Dios, ¿no? Porque también una de las cosas que pasa, hermana Gladys, es que cuando una persona se enferma, lo primero que hace es culpar a Dios, ¿no? Yo recuerdo que un pastor decía, yo me convierto, pero llevé toda una vida de fumador. Obviamente a esa persona le dio cáncer de pulmón, y él dice, yo no le echo la culpa a Dios, porque yo sé que es la consecuencia de una vida de desorden. Yo fumé por 50 años, aunque me haya convertido, yo sé que mi cuerpo va a resentir esas consecuencias. Entonces, pues muchas de las enfermedades, por no decir que la gran mayoría de las enfermedades, pues terminan siendo culpa de nosotros, por nuestra mala alimentación, por nuestra mala forma de vivir, y después creemos que la fe es un escudo que nos protege de nuestras propias irresponsabilidades. Y ahí está el dilema. No sé, yo pongo a consideración esto que voy a comentarles. Aunado a lo que se está diciendo en este momento, yo alguna vez tomé un diplomado que hablaba acerca, se llamaba Ingeniería del Pensamiento. Y de hecho terminamos ese diplomado elaborando un fichero donde se relacionaba toda la cuestión emocional con las enfermedades. Porque también muchas de ellas, en la medida de cómo vivimos nuestra vida, y ahí sí yo entraría y me metería, no sé ustedes, díganme, en la fe. Porque si nosotros creemos en un Dios vivo que nos ayuda, que está con nosotros en todas las cosas, se supone que mis cargas yo las debo entregar a Dios y no llevarlas yo, porque eso es algo que pues en lo particular cuesta trabajo, ¿no? Porque a veces toda esa cuestión emocional, los odios, los rencores, las cuestiones o la falta de perdón hacia otras personas se vuelven sustancias químicas en nuestro cuerpo que también degenera muchos de nuestros órganos o genera enfermedades que también tiene que ver. Si el Señor me dice que perdone, o sea, la escuela dominical que escuchamos aquel día, ¿no? De pon tu otra mejilla, o sea, porque eso te evitaría cargar con esa ira y con eso que se siente, porque todo eso, según lo que yo vi en ese diplomado, era un fichero enorme, desde gripa, que si la garganta, o sea, yo no sé hasta dónde sea esa cuestión, ¿no? Pero todo aludía a una conexión directa con la forma de vivir emocionalmente, con lo que le llaman ahora como inteligencia emocional. Dios nos da inteligencia emocional, porque las cargas las lleva Él, porque tenemos promesas de Dios en nuestra vida que nos ayuda a creer que Él está con nosotros.
y a perdonar y a hacer cosas que humanamente no podríamos hacer. Pero entre ellos estaba, por ejemplo, muchas cuestiones de enfermedades que azotan a la humanidad ahora, como el cáncer, y había una lista, yo recuerdo de ese fichero, todo lo que lo ocasionaba, pero tenía que ver con cuestiones emocionales. Entonces no sé qué opinen al respecto. Sí, lo que estás hablando lo íbamos a tratar un poquito más adelante, cuando vamos a ver sobre la fe y la salud, y sobre algunas prácticas que vienen, que se apoyan en ese tipo de teorías, ¿no? Pero sí tiene razón, muchas de las enfermedades tienen su origen en un problema de cómo enfrentas la vida, de si tienes una manera de vivir que te estresa, que te abruma, que te hace sentir infeliz, claro que te vas a terminar enfermando, ¿no? No solamente de los nervios, te puedes enfermar del riñón, del estómago, de otras partes de tu organismo que resultan afectadas por esa carga emocional, por esa forma de vida que estás llevando, que estás cargando cosas que no debes de cargar, que en el caso de los cristianos tenemos alguien en quien depositar nuestras cargas. Pero lo más triste es encontrar a hermanos cristianos que ya tienen años en el Evangelio y que no han sabido depositar sus cargas en Jesús, ¿no? Hace unos días hablé con una madre de familia que estaba muy preocupada por su hijo y me decía, es que yo estoy muy preocupado. Me dijo, hermana, su hijo es cristiano, su hijo vive ahora bajo el amparo de Dios. ¿Por qué quiere usted todavía controlarlo? ¿Por qué quiere usted todavía estarlo cuidando? Él ya es un adulto. Él ya es un adulto. Usted ya déjelo. Cuando tenía problemas verdaderos, fuertes, Dios lo guardó y ahora ya lo encaminó en la iglesia. ¿Por qué usted se sigue ahora afligiendo? Porque ahora llega tarde de la iglesia, o porque ahora tiene no sabe dónde anda y que no. Dijo, es que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Gente que no sabe descansar en Dios y decir, ese no es mi problema. Yo no tengo por qué cargar con eso. Son cosas que sí terminan afectándote tu salud. No puedes dormir y la falta de sueño te provoca enfermedades. No comes bien o comes mal y eso te provoca enfermedades. Todo eso porque no puedes descansar en Dios. No puedes dejar tus cargas en Dios. Hay cosas en las cuales ni siquiera podemos hacer nada y lo único que hacemos es preocuparnos. Es que ¿para qué preocuparnos por eso? Entonces son cosas que a veces van con un chamán o van con un de la nueva era, las hacen meditar y los hacen o les dicen tu problema es que apriétate este dedito hasta que se ponga moradito y entonces ya vas a descansar. Y les funciona y dicen, oye, así me funcionó, oye, hice esta terapia y me funcionó. Pues lo único que hiciste fue te distrajiste de tu problema y por primera vez estuviste pensando en algo que no era tu problema y claro que descansaste, descargaste tu tensión y es lo que tienes que aprender a hacer en la oración, lo que no sabes hacer cuando oras y que deberías de hacer, decir, Señor, este problema está en tus manos y verdaderamente dejarlo ahí, yo ya lo puse en las manos de Dios. No, pero necesitas orar otras 20 horas más. No, yo ya lo hice una vez, ¿por qué tengo que volverlo a dejar? Y están dejándolo y en realidad lo dejan y lo vuelven a cargar, lo vuelven a dejar y lo vuelven a cargar y lo vuelven a dejar. Y están, o sea, ¿qué es eso? O sea, no saben dejar las cosas en las manos de Dios. Eso es cuestión de fe. Sí, yo creo que ahí es cuestión de fe, ¿no? Porque tenemos un Dios que nos ha prometido todo eso. Venid a mí todos los que estén cargados, trabajados, cansados, y Él nos hará descansar. Entonces, pues es verdad, habría que creerle al Señor lo que Él dice y no seguir batallando nosotros con nuestros propios problemas y situaciones, sino dejarlas. Y sí ha funcionado, a mí me ha funcionado. Yo he tenido situaciones en el trabajo que están bien preocupado y llega el momento en que digo eso, ¿no? Digo, bueno, ¿qué tanto me preocupo, Señor? Lo pongo en tus manos, y las cosas se resuelven favorablemente. Y sientes el descanso, o sea, luego Sara me ha dicho, ¿cómo te sientes? Estoy más tranquilo, yo estoy tranquilo ya. Porque el Señor me dice, ya tengo el control. O sea, lo que va a pasar, pero ya está bajo el control del Señor y eso nos ayuda. Y de lo que dice, comentaba Gladys,
Bueno, yo he leído, no sé si lo pueda explicar bien, o a lo mejor digo cosas que no debo, pero en nuestro organismo tenemos reacciones químicas, producimos hormonas y dicen la hormona de la felicidad y que esto, entonces ese tipo de cosas te ayudan para que tus defensas estén bien, para que todo ese tipo de cosas te fortalece, tú mismo te fortaleces cuando dejas a un lado lo que comentabas, ¿no? Cuando hay problemas, enojos, cuando hay todo ese tipo de cosas, es para ti, es mal para ti mismo. Tú mismo te ocasionas esos problemas o tú mismo puedes hacer que se vayan de ti, que no se queden en ti, para sí, que fluyan, que se vayan. Porque habemos muchos que de la nada te enojas, de la nada te enciendes y no podemos muchas veces controlarnos o quedarnos. Hablábamos de los rencores, ¿no? De los rencores que hay uno que te hace enojar así súbitamente y te calma, pero hay otro que se te queda aquí. Sí, se te queda aquí y pasa tiempo y tiempo y tiempo y lo sigues teniendo aquí. Eso es lo que te ocasiona daño a tu organismo. ¿Por qué? Porque es algo malo, algo negativo, algo que no debes de tener tú. Y algo espiritual se vuelve físico. Por tanto, mantenerlo yo creo en ti. Por eso no debemos de enojarnos de esa manera. Hay que desecharlo en el nombre del Señor. Ni enojarnos ni preocuparnos, ¿no? Porque a veces también lo mismo pasa con las preocupaciones. Son cosas que, por ejemplo, vamos a tener las charlas, está la mesa en su lugar, sí está, estará limpia, sí está limpia. Las sillas, no faltará alguna, ¿cuántos irán a venir? Cosas de ese tipo que, a ver, son las 5 de la mañana, ya duérmete, que te estás preocupando de esas cosas, ¿no? O sea, son cosas que de repente te quieren entrar en tu mente y te quieren quitar el sueño y dices, ahorita no lo voy a resolver, ahorita no voy a hacer nada porque no lo suelto, y lo sueltas y ya, te vas a dormir y tranquilamente duermes y descansas bajo la lluvia, ¿no? Porque pues eso es todo, simplemente no sabes dejar tus ansiedades y tus preocupaciones y necesitas a veces una técnica psicológica, necesitas ir con un psicólogo o necesitas ir con uno de estos tipos de terapias que lo que hacen es decirte, a ver, anota en un papelito todos tus problemas, ahora toma ese papelito, rómpelo, dóblalo, arrúgalo, ahora quémalo y ya te deshiciste del problema. Y dices, oye, sí, funcionó, me deshice del problema. Pues es lo mismo que cuando vas a orar y dices, Señor, tengo este problema, te los dejo en tus manos, Señor, están en tus manos. Tuya es la venganza. Amén. Tuya es la victoria. Yo ya no me preocupo, ya está en Dios, ya no es mi responsabilidad, ya no es mi problema. Sí, bueno, yo metí este asunto, quería ahora como conjuntar lo que se estaba hablando hace un momento, que como seres humanos Dios nos dio como estos elementos como personas, que no podemos separar la parte espiritual, emocional, física, porque somos seres integrales. Entonces, tanto lo que comemos, que estábamos hablando de los alimentos, y que también nosotros somos quienes causamos en la medida del tipo de alimentación, las porciones que consumimos de esos alimentos, porque todos tenemos muy claro, o no sé, escriban en el chat, hermanos, ¿quién dice, ay, ¿a poco los gordos hacen daño? Creo que todos tenemos claro qué es lo que hace daño, ¿no? Pero desafortunadamente es lo que más gusta. ¿A poco los platillos de chales hacen daño? Pues yo no sabía. Tan ricos, o sea, lo que voy es eso, que todo, tanto los alimentos como lo que entra en nuestro corazón y cómo no sé si se puede decir, como lo procesamos, así como en el estómago también, pues todo tiene una consecuencia, tanto espiritual como física, y depende de nosotros porque tenemos el control, ¿no? Nosotros, mi esposo y yo hemos tenido la experiencia, y yo creo que a muchos de nosotros tal vez nos ha pasado, que cuando tienes alguna situación, el médico te dice esto, no. Y por algún tiempo dejas de consumirlo y ves cambios radicales en tu cuerpo, hasta, no sé, que te cambia todo. Yo escuché una vez una frase, era una publicidad, ¿no? Que decía, tú eres lo que comes. Y salía una chica con una donota en la cintura. Y tiene mucha razón. Porque en la medida del tipo de alimentación que tenemos, tanto
cómo, decía mi hermano Ale, cómo vivimos la vida, cómo vemos la vida, cómo se reduce el ser feliz aún en medio de las circunstancias adversas que tengamos en la vida cuando creemos con fe en la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy contigo y te sostengo de tu mano derecha. O sea, cuando eso lo creemos en nuestro corazón, los problemas se minimizan, los vemos desde otra perspectiva y pues nuestra vida cambia, nuestro día cambia. Entonces creo yo, ya así como para cerrar, que todos esos aspectos son parte importante de la salud, de nuestro bienestar, entonces tanto espiritual como físico. Sí, regresando al asunto de la sangre, que ya no, como que quedó pendiente por ahí. Tenemos el caso de personas que he escuchado, generalmente en los pueblitos, pero lo llegué a ver aquí cerquita, viendo como gente que está enferma de determinada, dicen, bebe sangre de esto. Para cáncer recomiendan la carne la sangre del buitre, dicen, matas el buitre y así como sale te la tomas calientita. Y mucha gente anda cazando buitres para poderse tomar la sangre cuando tienen cáncer. Entonces, ¿qué dice el Señor respecto a comer sangre? Yo he visto personas bebiendo sangre de iguana. Y también en una ocasión me tocó ver aquí en la colonia, mataron a un cerdo y un hombre se hincó y bebió la sangre directa de la abertura del cerdo. El cerdo todavía seguía gritando y le salía el chorro de sangre y aquellos se agachaban a beber la sangre y se la bebían y se sentían bien fuertes y decían, sí funciona. Pero ¿qué es lo que funciona? Porque si funciona, el asunto es que es un animal que en ese momento está muriendo y está soltando adrenalina. Entonces, en ese momento el animal quisiera escapar, y cuando cualquier organismo vivo quiere escapar, su cuerpo secreta adrenalina al instante, ¿no? Toda la adrenalina que puedas. La adrenalina lo que hace es que tus vasos sanguíneos se estrechan y toda la sangre va al corazón y a tus pies para que puedas correr y defenderte. Si te cortas, en ese momento sangras poco porque tus vasos se han estrechado y tu cerebro está despierto para que corras. O sea, no ves otra cosa más que la salida y quieres escapar. Pero como ese animal está muriendo también sueltas otras toxinas, está soltando otras toxinas porque ya no está regresando la sangre a los órganos que lo necesitan limpiar. Y entonces toda esa sangre lleva adrenalina y lleva toxinas. Y claro que aquellos de repente se sienten bien fuertes y dicen, oye, si pega esto. Pues claro, estás bebiendo adrenalina, pero el problema es, y los demás tóxicos que te estás llevando a la boca. Y todo eso es por un lado, ¿no? Porque la forma insalubre de comida. Pero bueno, deja eso. Podría decir, bueno, pero yo la guiso. Yo hago una pancita roja o hago una rellenita o en un caldito le echo la sangrita y que se cosa bien cocidito, le echo epazote y cebollita y no, eso está riquísimo y se lo comen y dicen, está bien cocinado. O sea, no, si tenía alguna toxina ya se murió, pero aquí tenemos el otro problema, el asunto espiritual. Dios que nos creó, que nos formó, tiene un asunto con la sangre. La sangre que se derrama para el perdón de los pecados. La sangre de su Hijo, que es en esencia la principal razón por la cual la sangre está prohibida que se come, que un cristiano consuma sangre, porque es la que nos dio la salvación. Y dice un pasaje, el carne con su sangre no comas, porque la sangre es la vida, ¿ya? Y otras partes de la Biblia que dice que no debes de comer sangre, lo prohíbe. Incluso en el Nuevo Testamento, de las cosas prohibidas del Antiguo Testamento, no pasaron muchas, pero una de las que sí pasa es la de la sangre. No comer sangre, dice el que se les escribió a las iglesias, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hechos 15:20. El asunto aquí es que el ahogado murió con su sangre adentro, o sea, ese animal no se desangró. Vamos a pensar en una gallina, una vaca, un animal que cae al agua y se ahoga, o se ahoga con su lazo, ¿no? Y queda
ese animal que quedó con toda la sangre en su carne. Cuando lo destazan y lo preparan, la carne va muy sanguinolenta y así se la están comiendo. Cuando lo que sanamente, lo que Dios ordenó es que se debe de desangrar al animal, es decirle, si es una gallina se le corta la cabeza y que se desangre. Si es un guajolote se le abre a determinado lugar para que esté sangrando y se come sin sangre la carne, ¿no? O sea, en la manera de sacrificar a los animales es importante. Me ha tocado tristemente hoy en día, no sabemos dónde matan a las gallinas, y cuando llega a nuestro plato no sabemos cómo la mataron, pero sí nos damos cuenta porque vemos cuánta sangre tiene la carne, porque vemos ahí las tiritas negras que yo desde niño siempre las he quitado y no me gustaban, pero esas tiritas negras son venas cuajadas de sangre. Y hay personas que pedían el pescuezo y decían, no, ya dame el pescuecito, es que tiene tanta sangrita, porque ahí el animal se murió ahogado y toda la sangre se le acumula en el cuello de la gallina. Y no, pues eso es un platillo delicioso para los que gustan de comer sangre. Hay unos que le parten el hueso a la gallina, al pollo, le parten el hueso porque adentro está con sangre y se lo chupan, lo succionan, porque esa cosita café que está usted consumiendo es sangre. Por cierto, es ahí donde nace la sangre de todos los cuerpos vivos, de todos los seres vivos. Nuestra sangre nace de nuestros huesos. Por eso la gente que le da cáncer tipo de leucemia necesita volverse a darle un trasplante de médula para que vuelva a producirse sangre limpia y nueva, porque ese es el problema. La sangre nace en los huesos. Entonces la gente que le gusta aplastar los huesos y succionarle la sangre está haciendo algo prohibido para la iglesia, para todo cristiano. Y increíblemente muchos cristianos no lo sabemos y estamos violando una ley espiritual, ya no digamos de salud, sino una ley espiritual que Dios nos ha ordenado: no comas sangre. Antiguo o Nuevo Testamento, pueblo de Israel o iglesia, no comas sangre. Y a mí me tocó aprenderlo de la peor manera. Cuando fui a un ranchito, sabía mi familia que era cristiano, y llegan mis tías y me dicen, se estaban peleando ahí las tías, y llega una de ellas y me dice, ¿verdad que tú eres cristiano? Le digo, sí. ¿Verdad que tú no comes el pollo que lo mate así nada más, que le tuerzan el pescuezo? Le digo, ¿qué? Yo no les entendía. ¿Por qué? No, ¿verdad? Que le corten el cuello, ¿verdad? Que le corten la cabeza para que se desangre, porque tú eres cristiano, los cristianos no comen sangre. Cuando me dice eso yo me quedo así, porque eso no me lo enseñaron en la iglesia. Eso me lo estaban enseñando ahí mis tías. A mí me enseñaron que tengo que llegar a la iglesia con corbata y que debo llevar mi Biblia, mi binario, pero nunca me dijeron que no debía comer sangre. O de ahogado, ¿sí? Y eso es donde, por ejemplo, a veces algún animal se iba al pozo, lo sacaban y avisaban al pueblo, aquí tenemos carne, ¿quién quiere venir a comprar? Y decían, no, es que se me ahogó. Pues compraban. Y algunos decían, no, yo de esa no como, esa está prohibida. Y no sabemos a veces lo que estamos comiendo. ¿Cómo ve? Perdón. Es que la sangre, el tema de la sangre es muy amplio, muy, muy amplio. Desde que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo pues se logró la salvación, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, los sacrificios del Antiguo Testamento que se hacían con sangre, que se rociaban los instrumentos como método de santificación, de apartar aquellas cosas para Dios, hasta lo que ahora sucede en el Nuevo Testamento, ¿no? Esa prohibición, porque se hace un concilio, porque los fariseos convertidos al cristianismo, que ya estaban dentro de la iglesia, pues querían judaizar la fe. Ellos querían que los nuevos convertidos, que incluso que los gentiles, pues se judaizaran, empezaran a hacer las cosas que los judíos hacían. Uno de los que más luchó contra eso, pues fue el apóstol San Pablo. Incluso Pablo, y me parece que es Bernabé, si no es que Silas, uno de los dos sube con Pablo a Jerusalén a ver a los ancianos de la iglesia, donde se da esa controversia, donde Pablo pues trata de pelear eso, ¿no? Que los gentiles que se han convertido a Cristo pues no se les haga judaizar la fe.
y se da un concilio. Es creo que el primer concilio cristiano de la historia y que está registrado en la Biblia, en Hechos capítulo 15. Y en ese concilio es de notar que el Espíritu Santo vuelve a decir: no ahogado y no sangre. O sea, este mandamiento que no es exclusivo de la ley, porque no nada más era de la ley, desde antes de la ley, incluso cuando baja Noé con los animales y llegan empiezan a poblar la tierra, se da ese mandato también. Cuando no existía los 10 mandamientos ya estaba. Entonces ese ha sido un mandato que ha rebasado dispensaciones, que ha rebasado tiempos, que ha rebasado el momento de la ley y que se ha traído al Nuevo Testamento. Entonces, decirles a nuestros hermanos de la transmisión que ese mandamiento no debemos de perderlo de vista, la importancia, y que no es tan sencillo como decir, bueno, pues me la como y pido perdón. No pasa nada, porque Dios no puede ser burlado, y por algo, porque hay una razón, además de una razón de salud, pues una razón espiritual, por la cual el cristiano no debe de consumir sangre de ningún tipo. Y ahora quiero ir a la otra parte. Los satanistas también utilizan la sangre y la beben para sus sacrificios, la beben y hacen muchas cosas, porque la sangre hay algo que pasa con la sangre, hay algo que sucede con ella, porque es un tema muy amplio en la Biblia. Cuando Caín mata a Abel, el Señor dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En el libro de Apocalipsis habla que la sangre de los mártires clama delante de la presencia del Señor. Entonces, este asunto de la sangre, hermanos, es más profundo y más importante de lo que a veces nosotros lo damos a notar. Por tanto, otra vez, el cristiano no debe de consumir sangre. Esto del ahogado es importante, hermano Heriberto, porque no le hemos dado la importancia que requiere. Realmente cuando leemos este pasaje, no fornicación, ahogado y sangre, decimos sangre, pero nunca le damos la importancia al ahogado. Hasta ahorita que el hermano nos está dando esa explicación más amplia de que al animal se le riega la sangre, de que la gente, pues, sin saberlo, está consumiendo la sangre. Entonces, aguas, tengamos mucho cuidado con esa parte, porque es un pecado consumir sangre. Sí, eso es en cuanto a lo de los alimentos, ¿no? Y hay otro detallito también que que estaba diciendo mi hermano, hablaba de la sangre. El hígado es uno de los órganos que, pues, cuando se está en la carnicería, es sanguinolento y tiene el color rojo. Incluso cuando está fresco y bueno, dicen, este está bien bueno, mira, está bien rojo. Es porque está la sangre fresca, ¿no? Y pues hay mucha gente que le gusta consumir esa comida, ¿verdad? Y la compran específicamente, quieren el hígado, ¿no? El pollito también le dicen, no, pues quiero el hígado. Gente que dice, no, ahorita te ves muy mal, estás muy pálido, necesitas comer higaditos de pollo, ¿no? Porque tiene mucho hierro, es uno de los elementos que le dan color a la sangre, ¿no? Entonces, son detalles que vienen a modo, precisamente porque hoy en día, por la forma de producir los alimentos moderna, por el sistema económico en el que vivimos, se produce en cantidades increíbles, carne, y entonces a los animales se les dan sustancias para que ese animal salga a tiempo, o sea, no pierda el que está invirtiendo, no pierda mucho dinero alimentando al animal. Entonces tiene que crecer rápido, tiene que salir rápido al mercado, porque ese animal necesita hacer crecer la economía de esa empresa. Entonces utilizan el clenbuterol, ¿ah? Y qué lástima que no vino mi hermano Ricardo, porque era el que nos iba a tratar este asunto, precisamente cómo el clenbuterol queda guardado principalmente en el hígado. Ahí en el hígado queda, y por eso hubo un tiempo en que se dejó de consumir hígado, o sea, se prohibió por las autoridades sanitarias, prohibieron que se vendiera hígado a la gente porque estaban cargados de clenbuterol y pues estaba provocando muchos problemas de salud en la sociedad, ¿no? Hoy en día está prohibido darles clenbuterol al ganado
pero algunos, es que no me sale económicamente, no me sale el asunto, entonces tengo que a escondidas de las autoridades le dan clenbuterol al animal y después cuando ya está a punto de venderse suspenden el clenbuterol y todavía para que pase las pruebas y digan no tiene clenbuterol, pero el animal sí fue criado con clenbuterol y ya llega al mercado y otra vez tenemos problemas porque resulta que la carne aparece con clenbuterol. Y entonces, ¿qué pasó con las regulaciones sanitarias, no? Y bueno, ya es otro gobierno, cambiaron las leyes, aprovecha la gente y tristemente, y no nada más ocurre con la carne, el ganado vacuno, con los pollos. En el caso de los pollos, se les dan hormonas especiales de crecimiento, porque incluso un hermano, me acuerdo que en el instituto teníamos un hermano ahí de alumno, que él se dedicaba al negocio del pollo y ahí le preguntamos, a ver, usted que está aquí, díganos la verdad, ¿sí le dan algo a los animales para que crezcan? Dice, sí. Dice, no les puedo decir que no, la verdad sí se les da, porque si no se les da, no sale, económicamente hay una pérdida, el animal tiene que salir en determinada fecha y para eso se le dan las hormonas, y hay tres tipos, se le dan a determinados días del crecimiento del pollo, se le da esta, luego se le da esta y luego ya se va a vender, se le da esta y vámonos, ya sale al mercado y comemos y nos dicen no coma carnes rojas, no coma este tipo de alimentos porque son peligrosos para su salud, pero puede comer pollito. Pues resulta que el pollo es más dañino a tu cuerpo que la carne roja, ¿no? Y dices, bueno, ¿y entonces a dónde vamos a ir? Ahora con las hormonas que tienen esto, y estábamos hablando hace ratito antes de que empezara el programa sobre los alimentos transgénicos, ¿no? Pero en la Biblia esta advertencia en Levítico 19:19 dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Está hablando de juntar el ADN de dos animales distintos, de especies distintas para producir una raza híbrida. Pero no solamente habla de animales, dices, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no se refiere a que está prohibido poner maíz con frijol, porque pues eso es, agrícolamente, los ingenieros agrícolas saben que eso es una buena combinación, porque el frijol fija el nitrógeno y permite que el maíz crezca bien. Sino aquí parece que Dios está hablando de precisamente los alimentos transgénicos, donde tú juntas el ADN incluso he sabido que hasta de cerdo, y se lo ponen al maíz o se lo ponen a algún producto que se va a sembrar y que va a tener resistencia a las cosechas, que va a requerir poca agua, que va a necesitar menos abono y que va a crecer pues como tú lo quieres para llevarlo al mercado, ¿no? Todo ese tipo de situaciones que dice uno, Dios mío, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? Y Dios nos dice, no harás mezcla de semillas, no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Hasta ese detalle viene, ¿no? Pero aquí la advertencia es a los animales y a lo que comemos, básicamente, que eso nos va a provocar. Tú nos hablabas algo, ¿no? De este tipo. Bueno, solo les hacía un comentario. Tengo una sobrina que ya tiene cierto tiempo trabajando en una empresa de agroquímicos, entonces ha aprendido mucho, tiene muchos conocimientos acerca de esto, y ella me explicaba todo el monopolio a nivel mundial que una empresa, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se escaseó el alimento, ellos acapararon todo el grano y la semilla. Entonces, desde esas fechas se ha hecho todo un proceso genético a las semillas para modificar su color, su tamaño, su forma, porque me decía, tía, la zanahoria no era anaranjada o no de ese tono que tiene, ni la sandía roja, era en esa tonalidad en la que conocemos o con las diferentes variantes que existen. Todo salió porque ellas ahí tienen un espacio muy amplio de un vivero donde tienen todo este procesamiento se me olvidó la palabra, de trabajar con las plántulas de jitomate, propagan y así venden tanto la plántula o la semilla.
Entonces nos decía la cantidad, el costo de una bolsita de semillas, pero contadas las semillitas, porque por cada plántula ponen solo una, por el costo excesivo que tiene. Entonces decía, depende qué jitomate, y tiene que ver con lo que decía mi hermano Eri, qué cantidad de agua necesita, el tiempo, porque hay semillas que se dan en un menor tiempo, que es lo que quiere el campesino, porque en menor tiempo, es decir, esa plusvalía que le va a generar el costear toda su producción en tierra, ¿no? Entonces me explicaba ella, bueno, a mí me dejó traumada ese día, y me contó, cuando yo empecé a investigar todo esto, me dice ella, hubo un tiempo que dejé de consumir vegetales por todo lo que yo empecé a aprender acerca de esto. Yo decía, entonces el chile morrón, el verde, el amarillo, el rojo, el naranja, hay tonalidades, dices que todo está manipulado genéticamente. Y en cuanto a la plántula que yo le decía, el costo de la semilla, yo le dije, ¿y por qué en un campesino, pues, de jitomates, cuántas semillas tiene un jitomate? ¿Por qué no de ahí siembra, no? Y no gasta esa cantidad. Y me decía ella que como todo tiene ya modificación genética, tienen candados. Entonces, de un jitomate tiene como un candado, hasta cierto punto me dice ella, si tú en tu casa plantas, bueno, pues tú vas a tener una cierta producción, pero esa planta tiene un límite, porque hay un candado genético que ya no le permite generar. Todo está controlado por esta empresa a nivel mundial. Y a mí me dejó sorprendida por muchas cosas, y me aclaró, lo expongo, digo, eso ya es cada quien. Me decía ella, no consuma por ningún motivo vegetales de supermercados grandes, no los consuma, tía, porque todo tiene eso que decían del clenbuterol, que generan mayor cantidad en menor tiempo, todo está programado genéticamente. Y yo consumía mucho, por ejemplo, las lechugas, se me hizo una sensación de las lechugas hidropónicas, que viene con su raíz anudada, porque la puedes conservar por mucho tiempo en tu refrigerador. Trae un recipiente con la raíz anudada y tú lo remojas y te dura muchísimo porque sigue viva, y la vas partiendo y sigue viva hasta que te la terminas y no se te echa a perder. Y me explicaba ella que no consuma de esos vegetales. Yo le hablaba de un mercado verde que en algún momento antes de la pandemia visitábamos con frecuencia, era una cierta fecha cada mes, y eran productores orgánicos, que digo, bueno, me dice ella, por lo menos tienen otro tipo de cuidados, no consumen tanto los animales o los vegetales, tantos químicos como otras empresas. Entonces sí me quedé así como que, entonces, ¿qué voy a comer? Sí, cuando dices voy a comer verduras y bien verde, ¿no? Pero no, todo está modificado genéticamente. Yo lo único que quiero decir de esto, lo único que quiero decir de todo lo que estamos platicando es, y luego estamos llorando, Señor, ¿por qué a mí me cayó cáncer? Señor, ¿por qué yo tengo esta enfermedad? Creo que todo esto que estamos escuchando nos hace darnos cuenta que los culpables de nuestras tragedias somos nosotros mismos. A veces decimos, ¿por qué Dios permitió que me cayera esta enfermedad? Pues todas estas leyes sanitarias, de comida, de cuidado personal, de no te metas con tu primo, con tu familia, todas estas cosas que nosotros vemos a Dios como el capataz con el látigo en la mano, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Todo esto realmente es un Padre amoroso que no nos quiere ver enfermos, que no nos quiere ver mal, que no nos quiere ver morirnos tan jóvenes, y que por eso nos da todas estos mandamientos de amor. Pero nosotros somos hombres de fe. No, a mí no me va a pasar nada, a mí esa enfermedad no se pega. Y ahí es cuando viene el problema realmente, el problema de salud, el problema físico, el problema de lo que está pasando en el mundo, de que los campos ya no produzcan. O sea, el problema realmente de todo lo que está pasando en el mundo ni siquiera es culpa de Dios. Todas estas enfermedades, yo le preguntaba a una de mis abuelitas, ella murió de casi 90 años o 92 años, algo así. Ella, cuando todavía estaba muy lúcida, yo le decía, abuelita, ¿tú te acuerdas en tu juventud que había tanto cáncer, tanta diabetes, tanta hipertensión? Y me decía, no, o sea, no había tanto, no, tú escuchabas, se murió de cáncer, pero el primo del sobrino del vecino del cuñado allá en la Ciudad de México, porque trabajaba en la mina, pero porque se exponía a cierto tipo de cosas,
pero no escuchamos como ahora tanto de que cáncer de piel, cáncer de ojo, cáncer de próstata, cáncer de estómago, cáncer de mama, cáncer en los niños, diabetes en los niños, ves tanta cosa. Pues realmente aquí está el asunto esto, o sea, el asunto recae pues en la alimentación, en los productos que comemos, que ya ni en las verduras se puede confiar, ya ni en los pollos se puede confiar. Todo O sea, enlatado. todo enlatado, todo lo queremos rápido. Ahora ya las salsas te las venden para que las abras y las avientes. Aquí veo los colorantes, los endulcorantes, los conservadores químicos, los plásticos. O sea, realmente todas estas cuestiones que nosotros vemos, incluso la medicina alternativa, la medicina natural, este tipo de cuestiones que dicen son naturales, llevan algún compuesto para que puedan sobrevivir. Entonces, yo lo único que quería decir, que ya me alargué, lo único que quería decir es, a veces no razonamos estas cosas y no nos damos cuenta que no es culpa de Dios, es culpa de nosotros mismos como seres humanos. Nosotros nos estamos acabando a nosotros mismos, nos estamos acabando todo lo que Dios nos dio y nosotros mismos hemos provocado todas estas enfermedades. Así es. El ser humano, por su forma de vida, por la forma en que se ha organizado como sociedad, el sistema económico en el cual está trabajando, que está funcionando, pues ha provocado todo esto, ¿no? Cantidades enormes de dióxido de carbono que se echan a la atmósfera y que están provocando todos estos desastres ambientales, ¿no? Un cambio climático espantoso que ahora vemos sorprendidos en las escenas de la televisión, cómo cae cantidades enormes de agua en un solo lugar, cómo se le están deshaciendo los hielos de lugares que había por siglos habían estado congelados. Y ahora estamos teniendo ese tipo de problemas ambientales, ¿no? Desastres naturales que sorprenden por el impacto, por la forma en cómo están ocurriendo y que pues también están profetizados, ¿no? Y que quiere decir precisamente lo que Dios de lo que Dios nos estaba guardando, pero que nosotros ya lo echamos a perder. Ahorita ya hablamos de la carne roja desechada por el clenbuterol, los pollos por las hormonas, los vegetales por el control genético que tienen en ellos y por ejemplo dicen, bueno, por lo menos tenemos los pescaditos, ¿no? Podemos comer pescadito sano, gracias a Dios, pero no, porque hay una cantidad enorme de plástico en el mar que ahorita los peces que salen, los pescados, los que llegan al mercado, los revisan a nivel microscópico y ven la cantidad de plástico que viene en la carne dentro del pescado ya. Es unas microplásticos le llaman. Microplásticos que están en todos los peces, y que se ha seguido su recorrido, y en los seres humanos tenemos esos microplásticos. O sea, estamos ya comiendo el plástico que tiramos a la barranca, fue a dar al mar, se lo comió un pescadito, nos lo comimos nosotros y ya nos regresó. La basura que tiramos ya está en nuestro cuerpo. Y ahora entendemos, como dice mi hermano, tanto cáncer, tantas enfermedades, tantos problemas, que pues sí, espanta, da miedo y nos hace pensar qué hemos hecho con nuestra salud, no queriendo obedecer las sencillas órdenes que nos dio Dios para nuestro propio cuidado, para nuestra propia salud, para que tengamos una alimentación sana, para que vivamos una vida plena. Decían hace un momento, ¿no? O sea, en los tiempos de mis abuelitos nunca se había oído de presión alta ni de nada de eso, que ahora jóvenes que llegan al hospital y no, es que tiene la presión altísima y ahí están. Yo ese día que terminé en el hospital, estaban dos a uno, un frente y otro a un lado, y estaban los dos. Le digo, ¿qué tiene? Le digo, es que me dices que no puedo respirar, me siento mal, creo que es mi corazón. Dije, no, tiene la presión alta nada más. Ahorita le van a decir, y sí, llegan los doctores y dicen, no, pues es que tiene usted su presión alta, ¿qué come? ¿Cómo vive? ¿Cómo está? ¿En qué trabaja? Y ella está diciendo, porque pues esa persona ya está dañada y es una persona joven. Y dice uno, pobrecita, ¿no? Se llevó su espanto porque pensó que le estaba dando un ataque cardíaco y nunca había sentido lo que es que se te suba la presión así de esa forma.
Y le digo, pero esa presión alta significa que usted tiene otro mal, ese es un síntoma de otro problema, tiene que averiguar cuál es el problema que tiene. Puede estar mal de su riñón, puede estar mal de su estómago, puede estar mal en alguna parte y se está manifestando como una presión alta. Tiene que averiguar qué es lo que tiene. Ahorita lo que le van a dar va a ser para que se le baje la presión, pero eso no lo va a resolver su problema. Y a eso es a lo que acude la alimentación. Dios nos dio un cuerpo que se cura solito, se sana solo. Usted se hace un corte y solito, no necesita echarle nada, simplemente lávelo bien con jabón y agua para que no se infecte, pero solito el cuerpo vuelve a cerrar la herida, vuelve a restaurarse y al rato se queda la cicatriz y al rato ya ni cicatriz hay, nada más queda un colorcito diferente y dice uno, es que ahí me corté, ¿no? ¿Cómo el cuerpo es capaz de sanarse? El hígado puede quedar hasta la tercera parte de su tamaño, o creo que quinta parte de su tamaño, y volverse a recuperar completo, un hígado completo de un pedacito de hígado, ¿no? Hay personas a las que le queman toda la médula espinal y le implantan un poquitito de médula y el organismo es capaz de rellenar de médula espinal todo el cuerpo para que esa persona pueda recuperarse de una de esas enfermedades del cáncer en la sangre y tantas cosas que, o sea, casi la ciencia, la medicina, lo único que hace es tratar de ayudar al organismo, al cuerpo, a que sane solo. Como las vacunas, o sea, la vacuna nada más le ayuda a tu organismo para que te recupere. Pero hay gente que dice, no, ¿yo por qué me voy a vacunar? Yo tengo fe en Dios. Quería hacer un comentario. No sé qué opinen quienes estén escuchando esto. A mí me pasó y pues me convencí de esa situación. No sé, ustedes también qué opinen aquí, hermanos. Fueron unas personas que venden unas ollas famosas muy carísimas, por cierto, a hacerme algunas pruebas y nos explicaban, yo no sé, de repente, ya alguna vez conocía esto acerca de los recipientes en los que hacemos la comida, de teflón, de barro que no está tratado, que es lo hacen personas sin un tratamiento especial, con plomo, el peltre y la calidad del peltre, que yo compraba luego en las ferias, ¡ay, está bien bonita esa olla! Y me la compraba, o las cucharas de madera. Entonces, pues a mí me explicaron, me explicaron y me hicieron pruebas con la comida, con esas ollas que les menciono, y pues yo sí, con mi esposo consideramos en comprarlas por lo que yo vi. O sea, hicieron una prueba de cocinar un huevo duro en un recipiente de peltre y se hace una nata blanca alrededor cuando se hierve el huevo o cuando se hierve el agua limpia. Entonces, a diferencia de otros recipientes, esa nata no es del huevo ni de las sustancias que tenga el agua, sino porque suelta de a poco y de a poco, todo eso nos lo vamos comiendo. Entonces a mí me quedé y después se hizo con otro recipiente que son de acero quirúrgico, y el color de la yema cambia, no tiene ese color gris alrededor. ¿Han visto cuando partes un huevo duro y tiene gris y ya el centro amarillito? Pues no, eso que tiene gris es lo que absorbe el huevo de las sustancias que tiene ese recipiente donde se hierve. Entonces, decía mi hermano, yo de repente así digo, ay, Dios mío, ya no sabe uno ni qué, ¿no? Pero pensando en la salud, porque me decían de las cucharas de madera, ¿quién ha tenido cucharas de madera como palitas o para la comida? Y se desgastan. Y me decía el muchacho, ¿y a dónde se fue todo eso que le falta a tu cuchara? Y decía, es que ya se lo comieron en cantidades muy pequeñas. ¿Y por qué las ollas o los sartenes que eran de teflón y de repente tienen ya nada más unas partes de teflón? Decía, eso no se fue lavándolo, todo lo fuiste ingiriendo de poco y de a poco. Y dije, o sea, sí, así me quedé yo. Y pues tratamos, no sé, hay de muchas otras, no solo de esa marca, ¿no? Pero digo, pues tratar de buscar de alguna manera el bienestar. Pero yo creo que lo primero es el decidir tal vez llevar una dieta un poco más sana, balanceada. ¿Sí podré tomar agua?
las porciones, porque a mí me llamó la atención y ahorita dije, lo digo, no lo digo, lo digo, porque sí de repente yo he estado en ese punto en el que digo, y entonces, o sea, ¿qué voy a comer o qué voy a hacer? O ya no hay nada sano, ya no hay nada que pueda hacer, ya estamos en un punto en el que ya no hay retorno, ¿o cómo? Porque, ahorita que yo escuché con lo del pez, digo, no sé, pero esa fue mi experiencia, pero yo lo vi y mucha información que hay gente que pues te va diciendo y te muestra con estudios de lo que se ha hecho y pues bueno, ahí se los dejo. Yo creo que ahí va a quedar para la segunda parte porque ya estamos llegando al final. Apenas con trabajo no hemos llegado ni a la mitad, no hemos llegado a la mitad. Quería abundar un poquito acerca de los colorantes, porque precisamente había un refresco de color naranja que pues todo el mundo nos gustaba. A mí me gustaba mucho y por cierto, por esas fechas fue cuando comencé con mis problemas de gastritis, pero después fue retirado del mercado ese color naranja. Es un color naranja específico, si pueden buscar en internet, van a encontrar ese color, tiene su numeración, porque existen empresas que se encargan de crear, de fabricar colorantes artificiales, saborizantes artificiales, y todo eso tiene sus efectos secundarios para los que lo consumimos, ¿no? Y ese colorante naranja de ese refresco en particular se tuvo que retirar del mercado, pero así, mira, de inmediato, porque incluso desapareció esa marca de refresco para que nadie lo buscara más, porque resultó que era cancerígeno. Resultó que un color artificial era cancerígeno, específicamente ese. Lo retiraron del mercado y ya no se usa, ¿no? Y así como tú conociste a esta persona que trabajaba con las semillas, yo conocí a una hermana que trabajaba en una fábrica de saborizantes artificiales. Y me decía, no, dice, es que es increíble, dice, cómo son sustancias químicas, o sea, no son naturales, son sustancias químicas, y las mezclan, y las prueban y dicen, esto ya sabe a chocolate, esto ya sabe a pan, esto sabe a esto, y lo van identificando. Dice, tienen un ejército de gente que prueba, y la van cambiando esa gente, porque algunas de estas sustancias pueden provocar ciertas reacciones. Entonces, cuando hay un saborizante que genera cierta reacción, ya se retira, esa se aparta, esa mezcla no va a funcionar, y siguen probando, y de repente hay uno que sabe a un café tan rico que parece, bueno, más rico que el café, y ya ese vamos a usarlo, ¿no? Y lo empiezan a utilizar y se lo venden en cantidades industriales a las empresas que fabrican esos alimentos que nos encantan, de instantáneos, o prefabricados, o alimentos que están en la tienda no sé cuántos días, y luego llegamos, los compramos y nos los comemos y no están echados a perder, pero ya no son alimentos sanos, y ese chocolate ya no sabe a chocolate, y la fresa ya no sabe a fresa, y el café ya no sabe a café. En realidad no sabe a café, te sabe más rico pero no es café. Entonces son cosas que uno dice sorprendentemente, ¿no? Y la muchacha me dice, ¿no? Y sale tan barato para la empresa, y que se lo vende la otra empresa, la que fabrica los alimentos, se lo adiciona a sus alimentos que vende, y ya saben más rico, y la gente dice, oye, este está mejor, ya tiene mejor sabor, y así lo empiezan a anunciar, con mejor sabor, ¿no? ¿Y qué tiene? Pues un químico que le salió muy barato, y que en vez de echarle el producto original, ya sea el cacao, ya sea el café, ya sea la naranja, ya sea el sabor que era antes natural, pues ahora se le echa un color artificial, ¿no? Había un refresco que se llamaba, volvieron a utilizar la marca, es que no puedo volverla por decir, pero ese refresco sí era efectivamente de manzana, ¿no? Y había un refresco que a mí el fabricante, una vez me lo encontré en uno de los viajes que hacía al rancho, llegó una persona que era un ingeniero de esa empresa y me dice, no, es bien fácil hacer este refresco, todo lo que lleva es natural. Dice, pero ¿qué cree? Ya no nos prohibieron que lo produzcamos, porque todo lo que lleva es azúcar y agua.
Esos son los elementos principales. Y el azúcar es azúcar de caña, azúcar natural. Con ese se le da el color. Dice, lleva un extracto de la manzana y agua. Todos son los 3 elementos. Y es bien barato hacerlo y sabe rico. Pero ¿qué cree? Ya van a sacar otro. Uno nuevo, que no va a llevar nada, no va a llevar manzana y no va a llevar azúcar. Pero va a saber mejor. Y salió con la misma marca y resulta que no tiene manzana ni tiene azúcar, pero quién sabe qué tiene. Y lo estamos consumiendo y se espanta uno, ¿no? de las cosas. Y lo que decía, bueno, tristemente, pues ya estamos terminando este programa. Gracias a Dios también y por los que nos están. ¿Hay una pregunta? No, los comentarios. No sé, ¿hay comentarios? Pues dice un hermano que desde hace 30 años él criaba pollos y ya se usaban químicos. O sea, ya tiene mucho tiempo. Todavía hay varios hermanos. No sé si pudiésemos... Pero dice que no le va a dar de comer verduras a sus hijos. Espera. Lo de la pandemia del COVID, del movimiento antivacunas, que cerráramos con esa parte, hermano, pues para quitar esa... Es que hay un conflicto bien grande. Miren, hoy yo fui a audiencia, precisamente hoy tuve una audiencia ahí en el juzgado, fui a cubrir una, y pues no llegaba el Ministerio Público y mientras estábamos ahí esperando. Entonces empezó una plática entre el juez y uno que venía de la cárcel. Y ya empezaron a platicar, le preguntó cuándo se había hecho su primera, si se había puesto su vacuna. Él decía que, pues sí, pero que más por obligación que por un querer, que porque pues parecía más una mentira, etcétera. Entonces hay mucha gente aún preparada, aún gente de niveles de conocimientos amplios que no cree en el movimiento de que no cree en las vacunas, es del movimiento antivacunas, que dicen que no, que porque en las vacunas es una forma de controlar, es una forma de matar a la gente más rápido, que ahí va insertado un chip, incluso hacer un ejercicio, no sé si lo alcanzaron a ver ustedes, que decían, cuando te pongas la vacuna, ponte una pluma o ponte tu celular aquí y se te va a mantener ahí, se queda pegado porque tiene el imán la vacuna y yo no me la pongo porque es parte del orden mundial y se ha hecho un problema muy fuerte, lo de la 5G, bueno, se ha hecho un problema. De hecho, el cristianismo, cuando surge lo de las vacunas, uno de los principales opositores del movimiento de las vacunas fue el cristianismo. ¿Por qué? Porque un argumento que se ha utilizado desde siempre, pero que se ha utilizado mal es: ¿por qué me voy a poner una vacuna si Dios es el que me protege? Si Dios me guarda, ¿por qué me voy a poner una vacuna? ¿No? Es falta de fe, que precisamente es el tema que estamos platicando en esta noche, ¿no? La fe y la salud. ¿Realmente será falta de fe que yo me ponga una vacuna? Porque una vacuna no es otra cosa, no soy doctor, pero por lo que yo sé, solamente es un poco del virus, con algunas otras sustancias, muy atenuado el virus. ¿Por qué? Porque lo que hacen es inyectarte un poco del virus, va muy atenuado, para que tu cuerpo lo reconozca. Como va en menor cantidad, obviamente tu cuerpo va a generar una reacción. Por eso las personas que se vacunan contra el COVID, porque hay gente que se inyecta y dice, ya ves, se enfermó, por eso no me vacuno, porque me voy a enfermar. Pues sí, porque en una vacuna lleva un poco del virus. Tu cuerpo lo que hace es como cuando te da fiebre. Cuando a alguien le da fiebre es porque los anticuerpos están atacando al virus y está en esa pelea para atacar al virus, y por eso tu cuerpo le da fiebre, le da calentura. Entonces a la persona que la vacunan es para que el cuerpo reconozca ese virus, lo ataque y genere anticuerpos. Y una vez tú vacunado, sí te puede dar la enfermedad, sí te puedes contagiar de la enfermedad, ya no te va a dar igual. Inclusive les han dicho a las personas que ya las han vacunado que se cuiden, que se sigan poniendo cubrebocas, que sigan usando careta, que sigan practicando el saludo como se hace, todo, etcétera, porque si tal vez el virus ya no te va a atacar igual porque ya tienes anticuerpos, pero puede ser portador del virus, ¿no?
Entonces, lo que yo quisiera comentarles a los hermanos y que cerráramos este asunto es que pues un cristiano no puede y no debe pues de ser del movimiento antivacunas, porque eso es peligroso, eso es pues no es correcto, hermanitos amados. ¿Qué pasa con la vacuna del COVID? Ese es el asunto esencial. ¿Me la pongo? ¿No me la pongo? ¿Está bien? ¿Es falta de fe? Inclusive cuando empezó lo de la pandemia, hubo una confrontación entre cristianos. Muchos, y lo digo por mí, llegamos al momento donde no sabíamos qué hacer. Estábamos como que entre esa, si cierro el templo es falta de fe, si lo mantengo abierto estoy bien, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Y nos dimos cuenta que no, que realmente pues fue prudente el resguardarnos. Pero ahora que está la vacuna, hermano Heriberto, pues creo que es importante que le podamos decir a los hermanos, cerrar este asunto diciéndoles que se vacunen, que vayan, que se pongan la vacuna, que es bueno, que es importante, que la vacuna del COVID, hermano, es como, ¿qué vacunas se ponen de niños? La del sarampión, la de la rubiola, la del tétanos, es como cualquier otra vacuna. El cristiano no debería de ser parte del movimiento antivacunas, porque pues no tiene nada que ver la fe con la salud, no es lo mismo. Y con la prudencia, ¿no? O sea, con la sabiduría. Aquí muchas veces todo esto nace de la falta de conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y a veces eso es todo lo que necesitamos hacer, ¿no? Conocer, preguntar, indagar, averiguar, estar seguros de determinada información que nos llega a través de las redes, estar seguros si efectivamente eso es así, ¿no? ¿Qué posible es que esté pasando? Que te inyecten un chip. Para empezar, ¿cómo te van a inyectar un chip? ¿Y cómo un chip puede modificar tu conducta? Porque con el chip te van a controlar tu mente. O sea, en primer lugar, un chip no funciona sin energía eléctrica. Para que te inyecten el chip tendrían que inyectarte también la batería. Y la batería más pequeña no cabe ahí por la punta de la aguja, ¿no? O sea, son cuestiones de lógica común, de lógica sencilla, que uno aplica y dice uno, es que esta gente que está diciendo esto no saben lo que están diciendo. Ven muchas películas de ciencia ficción donde sí existen los chips y los nanochips y los nanobots, y ven ahí los robotitos microscópicos que van corriendo y van cambiando a la persona y la van haciendo fuerte o la van controlando. Pero es que eso es ciencia ficción, eso no existe. Como lo ven en la película, creen que es cierto. Y al rato le dicen, y eso es lo que te van a inyectar cuando te inyecten la vacuna, ¿no? Y se la creen. ¿Por qué? Pues porque ves demasiada tele, amigo, y no sabes que lo que estás viendo es un cuento, es una historia. Tiene desde el principio es ciencia ficción. Ficción quiere decir que se lo inventó alguien, que nada más está ahí para entretenerte, pero no es para que tú creas que eso existe. No, pero sí existe, lo tienen oculto, el gobierno lo tiene oculto. El pobre gobierno con trabajo sabe lo que está haciendo y todavía va a saber de esta información, ¿no? O sea, cosas que dice uno por pura lógica. Hubo presidentes que se enfermaron, hubo presidentes que murieron porque decían, no, es que es el gobierno el que ¿y por qué se murieron entonces? ¿Por qué se enfermaron? Los que estaban, pero para empezar, Se murieron para despistar. Para despistar, ¿no? Para que vean, es que sí es cierto, mira, por eso se murió. No, es que esto de las vacunas, yo conocí hermanos que cuando nos empezamos en el evangelio, yo sabía que había personas que no vacunaban a sus hijos, cristianos que no vacunaban a sus hijos, porque nosotros íbamos al hospital y nos encontramos, ¿dónde vienen? Fuimos a vacunarnos. ¿Ustedes iban a vacunar a sus hijos? Nosotros no, nosotros creemos en Dios, nosotros sí tenemos fe en Dios. Y te meten en un conflicto y dices, bueno, que estoy mal yo, entonces no soy cristiano por vacunar a mis hijos. Y después empiezas a leer, ¿no? Lees la Biblia, lees las palabras de Jesús que le dijo al demonio y dices, ¿entiendes? Que una cosa es la prudencia y otra cosa es la fe, ¿no? Una cosa es el fanatismo y otra cosa es las palabras de un hombre. Cuando un hombre te dice algo que no está en la Biblia, pero te lo dice como si fuera bíblico, y lo aceptas y lo crees. Y después me toca ver a las personas muriendo porque les dijeron, tú ya estás sano.
tú ya no tienes diabetes, puedes tomarte toda la Coca-Cola y todos los pasteles que quieras. Y aquella persona entra en coma diabético porque le creyó a su pastor que le dijo que ya estaba sano, ¿no? O a otra que le dijeron, no necesitas ir a que te atiendan el cáncer, ten fe, Dios te va a sanar de tu cáncer, y termina muriendo en mis brazos, ¿no? Esa persona, por culpa de un predicador que le dijo que su fe bastaba para que se acabara el cáncer de su cuerpo, y nunca se acabó, y se murió joven, y con unos dolores terribles, cuando en ese tiempo, si se hubiera atendido a tiempo, si hubiera recibido la atención que existía en esa época, hubiera sanado, porque sí se curaba ese cáncer que tenía. Pero a ver, ese es el problema con los movimientos antivacunas. Hablando de fe, ¿no? De fe, de las decisiones que toma uno. Estaba leyendo en el libro de los Hechos, cuando el apóstol va preso y van en el barco, ¿sí? Y él no era marinero, pero él les dice, no hay que navegar, hay que quedarnos aquí. Pero los soldados dicen, no, pues ¿qué sabe? Mejor le preguntamos al capitán. Y el capitán dijo, vamos. ¿Por qué Pablo no actuó de esa manera? En fe, vámonos, Dios nos va a cuidar el barco y no va a pasar nada. Él dijo, no hay que salir, hay que quedarnos, porque él veía cómo estaba el tiempo. Él veía que era contrario, dice, todo lo que él veía era que no estaba bien irse, pero el capitán, el que tenía experiencia en el mar y todo, dijo, vamos. Pasó un poco de tiempo, ¿y qué pasó? Pues los agarró el huracán, el Euroclidón, así dice, los agarró. Entonces ellos quedaron pues sin vela, sin nada, y a la deriva. ¿Y qué les dijo el apóstol? Hubiera sido mejor que me hubieran escuchado, porque, ahí, ¿cómo actúa la fe o la prudencia? ¿Qué actuaba Pablo? Él veía cómo estaba, y sin ser marino, dice, no, si nos vamos, nos va a agarrar. Y lo que sucedió, les agarró la tempestad, perdieron la nave, hubo muchas pérdidas, todo lo que llevaban de cargamento lo perdieron y todo. Entonces, ¿cómo actuó ahí Pablo? ¿En prudencia o en fe? Él podía haber dicho, pues Dios nos guarda, el Señor Jesucristo calma los vientos, el mar y la tempestad y todo, vámonos. Pero no, hay que ser prudentes y hay que ver cuándo actuar en fe, cuándo con prudencia, y ese ejemplo claro está en la Biblia, ¿sí? Y lo vemos hoy en día, ¿no? Llueve terrible, y la gente se mete abajo del puente y dices, ¿qué no estaba viendo cómo está lloviendo? ¿Cómo te atreves a meterte abajo del puente? Es lo primero que se va a inundar, y muere ahí en el puente, muere en su propio auto. Otra persona que ve que está cayendo en la granizada se queda ahí en su auto esperando que pase, ¿no? La granizada, y se quedó muerto ahí congelado. O sea, es falta de prudencia, falta de no ver lo que es lógico. Y de ahí que cuando si todo el mundo, todos los gobiernos están preocupados, se ha invertido tanto dinero, tanto trabajo de científicos para sacar una vacuna, muchas vacunas, para que... pagando en tu casa, para que Así es, y luego te la compran, te la mandan, porque les importa que tú estés sano para que puedas seguir produciendo, ¿verdad?, a la economía del país. Ay, no, es que el gobierno me quiere matar. Te va a matar tu ignorancia y tu necedad. Eso es lo que va a pasar. Desafortunadamente, pues cada persona toma sus propias decisiones y va a sufrir sus propias consecuencias. Nosotros le recomendamos que sea sabio y se deje guiar por Dios. Su conclusión, hermanita Sarita. No, todas sus participaciones acumuladas. Pues se trataron tantas cosas, ¿verdad?, en tan poco tiempo. Pero bueno, como decían los hermanos, no debemos de confundir la fe con la imprudencia, ¿verdad? Podemos escuchar muchas cosas que nos dicen, pero si nosotros sabemos que vivimos una vida sedentaria, que nos mantiene acostados, sentados o sin hacer nada, pues obviamente que eso nos puede traer muchas consecuencias a nuestra salud. La falta de ejercicio, la mala alimentación. Muchas veces sabemos que nos hace daño ciertos alimentos, como es el refresco, como son los azúcares, como son comidas de carnes rojas o qué sé yo. Sabemos lo que nos causa mal. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el picante, ¿no? En la fruta, así con mucho. Y todas las irritaciones que te puede causar en
en el estómago, a veces ya no tenemos la edad para comer como cuando éramos niños. Entonces, todas esas cosas que sabemos que nos hacen daño y las consumimos, luego ya no nos queda por qué andar preguntando por qué estoy así, por qué me pasa esto, aquello, el otro, porque sabemos lo que nos hace daño y aún así, pues lo seguimos consumiendo. Entonces, por eso debemos de ser prudentes, porque el Señor nos puede sanar de muchas cosas, pero si nosotros continuamos haciendo y comiendo lo que nos hace mal, es como cuando está lloviendo y te sales descalzo y sin suéter a hacer algo al patio, ¿no? Y sabes que te hace mal, entonces tienes que cubrirte, tienes que hacer algo para evitar que te enfermes, que te resfríes, que te dé una tos. Entonces, en todas las cosas debemos de cuidarnos y debemos de amarnos, porque dice el Señor que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero si ni nosotros mismos nos amamos, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Y bueno, también hablamos acerca de que muchas enfermedades son producidas porque nuestro estado de ánimo, nuestras preocupaciones, el estrés, las depresiones, pues yo en ese sentido les invito a que todo lo descansemos en el Señor, a que pongamos todas nuestras cargas, todos nuestros pesares, todo aquello que nos causa ansiedad en sus manos y que esperemos en Él, incluso el enojo, la ira y todo, el celo, lo que tengamos que nos pueda dañar nuestra salud, en las manos de Dios, descansemos en Él, y esa es una forma también en la cual podemos prevenir muchas enfermedades. Que Dios les bendiga. Pues que Dios les bendiga, hermanos. La verdad es que sí fue un tema, pareciera que hablamos de lo mismo, pero no, fue muy amplio, muy amplio. Quiera Dios que hayamos aprendido algo. No somos expertos en estas materias, pero un poco de lo que dice la palabra de Dios podemos compartirlo con ustedes. Y la invitación es esa, hermanos. Estudie la palabra de Dios. Se dio cuenta, aquí desde ese tiempo el Señor ya había puesto muchas reglas y muchas normas para nuestro bienestar en cuanto a la salud también. Estar bien, mantenernos lo más sano posible. Pero luego nosotros somos contrarios, sabemos lo que no debemos de hacer y es lo que más nos gusta. Si nos pusiéramos ahorita a preguntar, ¿qué te gusta comer más? Veríamos qué variado es, pero casi todo es dañino para nuestro organismo. Entonces, es cuestión, muchas cosas son cuestión de hábitos, es difícil. Yo apenas me enfermé y me dijeron, ya no puedes comer esto y esto. Y es difícil dejar de hacerlo, pero tenemos que valorar un poco cómo quieres vivir. Si quieres vivir bien, o más o menos vivir un poco más. O sea, es cuestión de pensar, de meditar y de decidir cómo quieres estar. ¿Quieres estar bien? Cuídate un poco, cuida tu alimento. Como decía el hermano Heriberto, no es necesario que cortes todo, pero sí que comas las cosas con medida, en poca cantidad, y yo creo que ahí no habría ningún problema. Y complementarlo, como decía la hermana Sara, hay que hacer ejercicio, no hay que estar pues como vegetal, ahí nada más plantados, porque muchos lo hacemos, ¿no? Y sin hacer nada. Pero Dios quiere que estemos sanos, quiere que el templo, nuestro cuerpo, esté sano para glorificar su nombre. Hermanos, que Dios les bendiga, y fue un placer estar con ustedes, y quedó creo que pendiente la mitad. Gracias, hermano Rogelio. Hermana Gladys. Bueno, pues creo que solamente nos quedamos con el mismo sentir en nuestro corazón. ¿Qué me conviene? Porque como dice ese texto, ¿no? Todo nos es lícito, porque así podemos llevar una vida a lo mejor de satisfacción, porque el comer también representa un placer. Es un placer muy bonito en la vida, ¿no? La hora de comer y que comamos lo que nos gusta, muy placentero. Pero habrá que pensar, yo creo que al menos yo me llevo eso en mi corazón, pensar en la calidad de vida en un futuro, y que si Dios nos permite vivir más años o llegar a la edad de oro, pues que tengamos una calidad de vida. Yo pienso en eso, y pues habrá que ir tratando en la medida de lo posible y de lo que nosotros queramos disciplinarnos, porque requiere de disciplina, pues tratar de modificar nuestros hábitos para estar bien, porque Dios nos quiere bien. Y si alguno de los que nos están escuchando están enfermos o estamos enfermos, Dios es poderoso, porque también en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades. Y bueno, de ahí en adelante tratar de cuidarnos, y el Señor ha de hacer la obra también en nuestros cuerpos, porque Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro sanador. Dios les bendiga.
hermanos, Dios les bendiga. Nada más para culminar, el decirles que pues la fe y la prudencia no son cosas separadas. No tengo que ser imprudente para tener fe. Creo que el tener fe va acompañado de ser cuidadoso. La Biblia dice, ten cuidado de ti mismo. Y ese ten cuidado de ti mismo pues es muy amplio, tiene que ver con muchas partes de nuestra vida, de una vida integral. Entonces yo lo que les invito, hermanos, es cuídense. Es muy triste ver a una persona fallecer muy joven, es muy triste ver a una persona fallecer enferma, y que tuvo en sus manos el poder evitar ese tipo de situaciones y sin embargo no lo hizo. Eso es triste, hermanos, porque Dios nos dio esa capacidad de entendimiento, de raciocinio para saber que sí, que no. Entonces, hermanitos amados, pues cuídense mucho, cuiden su salud, cuídense ahorita de la pandemia, usen su cubrebocas, sigan usando su gel. No es falta de fe. Y si alguien le dice que es falta de fe, hermanos, bueno, la Biblia dice, tienes fe para con Dios, tenla para contigo mismo. Ustedes saben que es fe. Adelante, hermanos, no permitan que esos comentarios los lastimen, los hagan sentir que ustedes no creen en Dios, les haga menguar su fe, hermanos, sino al contrario, creemos en Dios, sabemos que Él está con nosotros, pero bueno, yo quiero ser cuidadoso, yo quiero protegerme también, proteger a los míos, ser prudente con los demás. Y pues ánimo, hermanos, vamos a esperarnos a la siguiente semana para continuar con este tema importante. Nos quedamos a la mitad y yo creo que lo vamos a culminar. Que Dios los bendiga, hermanos. Bueno, ya nomás para terminar, quiero comentarles que he oído, he escuchado a veces en comentarios de personas que dicen, ay, comí mucha grasa, comí muchísima gordo, dice, voy a comer unos nopalitos para que el nopal absorba la grasa, ¿no? Y ni siquiera se los comen asados o hervidos, sino es un nopal frito lleno de aceite y va para adentro y ya. Con eso se calman su mente, piensan que ya se hicieron un bien después de haber consumido tanta grasa. Otras personas comieron muchísimo, comieron con abundancia. Dicen, me voy a tomar un antiácido. Con eso se compone. ¿Y qué hace el antiácido? Evita que se forme el suficiente ácido, que es el que va a digerir lo que te acabas de comer. Pero ya no se va a generar ese ácido, entonces va a seguir ahí el montón de comida en tu panza y no va a ser digerida hasta que otra vez se vuelva a generar más ácido suficiente para que pues se pueda digerir eso que te comiste sin haber tenido la prudencia, ¿no? Así igual es una persona que se enferma por imprudente y piensa, lo voy a resolver con una oración. Piensa que con esa oración va a resolver su imprudencia, pues la enfermedad que adquirió por no haber escuchado la voz de Dios. Escucha a Dios, busque la voluntad del Todopoderoso. Eso es lo que necesitamos hacer. Y cuando Dios te diga no, obedece. Que Dios les bendiga. Hermano Carlitos estuvo ahí en la camarita ayudándonos. Dios te bendiga, Carlitos. Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga.